Así que, dicho todo esto, vamos a empezar la clase de hoy, que vamos a seguir en la parte donde lo dejé la semana pasada, ¿vale? Seguimos con la cultura de discipulado, seguimos con la idea que dejamos de hacer discípulos, de que Jesús fue el que inició el hacerse discípulo del Padre, aprendió obediencia, dice la palabra en Hebreos, a través de sacrificarse. Jesús inició todo eso y nos permite a nosotros, estando en nuestra vida, el poder ser discípulos. La meta del discipulado es llegar a Dios, conocerlo y vivir sus planes aquí en la tierra. Llegar al propósito que Dios tiene contigo. Como ayer escuchábamos algunos también, ¿verdad? La vida cristiana es una vida discipulada y la cultura habla de formación, de educación, de principios, de valores, de creencias. Y tenemos que entender, estuve diciendo que había sinónimos de cultura y antónimos. Los sinónimos es palabras parecidas para decir prácticamente lo mismo. Y sinónimos de cultura es educación, sabiduría, formación. Y antónimos, que es lo contrario a cultura, sería, por ejemplo, ignorancia, necedad. Así que si no trabajamos con un objetivo de conseguir una educación cristiana, en realidad vamos a llevar a la gente a la ignorancia o los vamos a mantener en la ignorancia. Y la palabra dice en Oseas 4:6 que por falta de conocimiento el pueblo pereció. Así que tenemos que aprender a enseñar al pueblo lo que Dios nos llama a hacer. Amén. Dicho esto, quiero que vayamos al primer versículo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Vamos a seguir con la línea que seguíamos la semana pasada, porque lo dejé a medias y conectaremos con otro tiempo hoy de otro tema, siguiendo la cultura de discipulado. 2 de Timoteo 2:2. Este versículo es un versículo que te lo tienes que grabar en la cabeza porque es un versículo de identidad totalmente con la iglesia y con la visión. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este versículo me habla de cultura de discipulado. Este versículo me habla de formación continua uno a otro. Yo te formo a ti, tú formas al otro, el otro forma al otro. Este versículo habla de una cadena de trabajo donde uno no forma 500, sino que entre los 500 que hay, o 100 o 50, trabajan todos y participan todos para la formación, para que se cree esa dinámica, esa rueda de cultura de discipulado. Aprendemos a orar, a leer, el ejemplo en la iglesia, a alabar, a adorar, a mantenerse callado en la iglesia, a cómo vestir, a cómo predicar, a cómo afrontar los problemas. Aprendemos de todo esto porque es una formación en todas las áreas. Aprendemos con una mezcla de relaciones. No se aprende todo del pastor, se aprende del hermano, de la hermana, del amigo, del que comparte, del obrero, del líder, del pastor. Juntos aprendemos todos en una cultura de discipulado. Cada uno pone su parte porque somos un cuerpo. Y como cuerpo hay muchos miembros y cada miembro tiene que poner su parte. Vemos en Marcos 10:45 que Jesús tenía claro que vino no a ser servido, sino a servir a los demás. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Lavó los pies de los discípulos. Él con eso estaba mostrando que en realidad Él venía a servir a la gente. Él no venía a decir, yo soy Jesús, me tenéis que servir todo el mundo. No, yo vengo a serviros a vosotros. Porque el que más tiene que poner. No tiene que decir, es que yo ya hago muchas cosas y los otros no hacen nada. No, tú sirves al Señor. Y lo que hagas para el Señor, hazlo todo lo que puedas, porque Dios te va a recompensar. Si no aquí arriba, pero Él te va a recompensar. Entonces tenemos que tener una mentalidad de orientarnos a los demás en vez de mirarnos a nosotros mismos. La iglesia verdadera es una iglesia en la que la gente no se mira a sí mismo, sino que mira a los demás. A Dios le agrada que no se levanten protagonistas ni reyes en la iglesia que sean autónomos espirituales. A Dios le agrada más que vivamos como equipo, yo te hago bien a ti y yo dependo del que me hace bien a mí. Entonces dice, cada don que os he dado, administrelo cada uno según lo ha recibido. Primera de Pedro 4:10. Administrar cada don que habéis recibido a los demás
porque no es para provecho propio. Si yo tengo un don, no es para mi provecho, para mi promoción, para mi protagonismo. Es para bendecir a la iglesia. A través de la iglesia, yo bendigo a las personas de la iglesia y de las que hacemos bien fuera por mis dones. O sea que al fin y al cabo yo pongo mis dones al servicio de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que, como dijimos la semana pasada, hay que romper con el egoísmo, hay que romper con la autonomía, hay que romper con el aislamiento de ir a mi rollo, a mi bola, no dar a nadie explicaciones de nada. No se puede en la iglesia hacer eso. En la iglesia yo pongo mi vida al servicio de Dios y luego Dios ha puesto personas para administrar lo que se pone al servicio. Que lo harán mejor o peor, pero son las que ha puesto. Tú no puedes vivir viendo el fallo del otro. Tú tienes que vivir que cuando tengas oportunidad de trabajar, lo hagas lo mejor posible. Si tú vives viendo el fallo de los demás, en ti se ha creado un orgullo creyéndote mayor que los demás. Porque cuando yo critico, yo puedo hablar del fallo de otro, o del error de otro, o hablar para buscar soluciones, o hablar, comentar una situación. Pero cuando yo veo mal a todos, entonces yo tengo un corazón orgulloso y altivo en el que creo que a lo mejor lo puedo hacer yo mejor que los demás. Si tú crees que puedes hacerlo mejor que los demás, puedes a lo mejor pues esperar tu tiempo para cuando sirvas, demostrarlo. Pero si no, es mejor callarse, recibir lo bueno que hacen los hermanos, que aquí lo hacemos todo voluntariamente y por amor, y ayudarnos a crecer. Si tu hermano va bien, la obra de Dios va bien. Si tu hermano va mal, la obra de Dios se resiente. Por lo tanto, ¿quién sale perdiendo si tú haces daño a tu hermano? Dios, su obra. No es que Dios pierda, porque Dios no pierde nunca, pero su obra se empequeñece, se bloquea, se frena, porque a lo mejor no tenemos la actitud adecuada. Siempre lo digo, hay mucha gente que tiene muy buenos dones, pero que no tiene buena actitud. La gente que tiene buenos dones, pero que no tiene buena actitud, es difícil apostar por ellos. Porque cuanto más protagonismo le des, más altivos se ponen y peor actitud tendrán. Entonces la actitud es muy importante, más que la aptitud. Es más importante el carácter que los talentos y los dones que puedas tener. Porque si tú no tienes una buena actitud, te va a perder el cargo, te va a perder la responsabilidad, porque te vas a creer mejor que los demás. Si te crees mejor que los demás sin tener cargo, imagínate cuando te lo den. Entonces la actitud es necesaria cambiarla. ¿Cómo se cambia la actitud? Trabajando, sirviendo. Pero ayer, por ejemplo, escuchábamos un buen ejemplo, ¿no? ¿Cómo cambia un carácter? ¿Cómo madura una persona? A través de las pruebas, a través del dolor, a través de las circunstancias. Ahí madura una persona. ¿Cuántas personas conocéis que mientras todo está bien, están? Pero cuando hay algo que va mal, ya no están. No puedes contar con ellos. Se van, desaparecen. Cuando se pone su vida bien ordenada otra vez están ahí. Viene otro problema, otra vez desaparecen. Son personas que no van a madurar nunca. Porque la madurez se produce en saber resistir en los momentos de dolor y de prueba. Cuando uno tiene una prueba, tiene una situación difícil y resiste, ahí es cuando crece y madura y da un paso adelante. Sube un nivel espiritual, emocional, mental. Pero si nosotros no damos esos pasos y nos estancamos, nos bloqueamos, huimos del dolor y de la prueba, vamos a seguir siempre siendo inmaduros. Y la inmadurez, quiero que entiendas esto, ¿vale? Hay gente que a veces porque se siente que canta bien, o porque se siente que puede traer un mensaje bien, o porque se siente que puede llevar un grupo bien, te pide, pastor, cuenta conmigo para hacer esto, que yo quiero que me digáis cuando uno quiere hacer algo, quiero que me lo digáis. Pero hay gente que no se conoce a sí mismo. Y dice, cuéntame conmigo para hacer esto. Y lo que no sabe una persona, la persona a veces es que si tú eres inmaduro para un nivel 1, si te ponen en el nivel 3, te vas a pegar un porrazo que te vas a hacer polvo. Hay veces que no damos lugar a las personas, no porque yo no quiera, sino por cuidar a la persona de pegarse un porrazo.
Porque si uno es inmaduro en el nivel 1, en el nivel 2 va a ser inmaduro, pero se va a ver más que en el 1. Y si sube al 3, tú sabes que contra más alto sube, más gente te ve, más gente te juzga, más gente te critica, más gente te señala. Lo sabes, ¿verdad? Cuanto más te elevas, más te ven los demás. Mientras estás en el nivel de la gente, eres como los demás. Pero cuanto más te elevas, más te ven. Y la gente siempre tenéis que entender, en las iglesias, pastor, sí, en las iglesias, a veces hasta más que en el mundo. En las iglesias hay gente que señala, que critica, que hiere, que quiere tirar a los que se levantan. Los hay. Y si nosotros no luchamos por protegernos, cuidarnos, intentar ser fiel en lo poco, para que cuando venga un nivel mayor pueda ser fiel también en lo mucho, y que Dios me pueda poner esa autoridad, esa gracia para sostener eso. Si no soy fiel en lo poco que me dan, no voy a ser fiel en algo más. Hay gente que me dice, pastor, es que yo no valgo para una cosa pequeñita como... Yo no lo digo yo, me lo dicen a mí. Porque para mí, barrer, la cafetería, ujier, lo que sea, para mí es un servicio a Dios, cualquiera. Hay gente que pone escalones de servicio. No es que tú servir en esto es para los que son más inmaduros. Y este servicio es para los que somos más maduros. No te has enterado de la historia. El servicio es servicio para Dios. Y el servicio para Dios vale todo tipo de servicio, porque hay que hacerlo de la mejor manera. Pero si no somos capaces, si vemos como poco, es que yo, pastor, a mí me llama Dios para pastor, para predicar. Yo para la escuelita, no. Otra cosa es la carga, pero no porque lo veas pequeño. La escuelita, la cafetería, eso es pequeño. A mí me llama Dios a cosas mayores. Si tú quieres llegar a las cosas mayores, tienes que pasar por las pequeñas. Si eres fiel en las pequeñas, entonces Dios te va a bendecir en las grandes. Pero si en lo poquito no eres fiel, Dios no te puede dar más. Porque esto es como un niño que le das €1, lo usa mal, no le va a dar 2. ¿Sí o no? Dios te va probando, te da una cosita, eres fiel. No, pero yo, pastor, en esto no he sido fiel, pero tú cuenta conmigo para cosas mayores, porque es que como esto lo veo pequeñillo, no me he esforzado lo que quería. Pero si me das algo más, yo voy a poner todo de mi parte. No me puedo fiar de ti. Porque tú me tienes que demostrar en lo pequeño que eres fiel. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Estoy hablando cosas del día a día, cosas pequeñas, pero que tienen que ver con cultura de discipulado. Y cuando aquí hablamos de renunciar a lo personal, de orientarnos a los demás, lo hacemos por dos motivaciones. ¿Por qué tienes que renunciar a lo tuyo y bendecir a los demás? Di conmigo, por amor. Amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. ¿La iglesia de quién es? ¿Qué dijo Jesús? Mi iglesia. Y todos los que tienes al lado, ¿quién son? Sus hermanos o los hijos del Padre. Por lo tanto, a él le duele que tú ataques a un hermano o a un hijo. A él le duele que tú ataques a su iglesia. A él le duele que empequeñezcas a alguien que es suyo y que él ha dado su sangre por él. Por amor tenemos que bendecir a los demás. Por amor tenemos que dar nuestra vida por los demás. Y dice Hechos 20:35, porque más vale dar que recibir. Más vale dar que recibir. Por amor, pero no solamente por amor, sino también, di conmigo, por obediencia. Por amor y por obediencia. Mira lo que dice Juan capítulo 14. Vamos a ir abriendo un poquito a tocar algunas cosas. Juan capítulo 14, 15. Si me amáis, ¿qué dice? Guardar mis mandamientos. Yo amo al Señor, pero esto que me pide me cuesta mucho. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Eso dice Jesús. Y en el versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. Eso dice la palabra. ¿Cuántos aquí aman a Jesús? ¿Lo amas a Jesús? Para amar a Jesús me lo creo porque me lo dices, pero demuéstramelo llevando a cabo la gran comisión.
Porque la gran comisión es lo que mandó Jesús que se hiciera. ¿Y qué es la gran comisión? Vivir predicando el evangelio, llevando las buenas nuevas y haciendo discípulos. Bueno, eso lo hace el pastor, hacer discípulos. Bueno, bautizar, sí. Tú traes el bautismo y bautizamos porque no cabemos todos en la piscina. Pero hacer discípulos es tarea de todos. No es tarea del pastor, es tarea de la iglesia. ¿Estáis escuchando? El pastor lo que tiene que hacer es organizar una estructura, una forma de trabajo para que todos participen y cada uno sepa su lugar. Enseñar para que yo enseño a líderes, esos líderes a otros, esos a otros, otros a otros. Y eso es 2 Timoteo 2:2. Eso es el evangelio. Si el pastor se tiene que dedicar a un grupo grande, se quedará cerrado en un grupo grande y no llegará a profundizar en ninguno. Por eso Jesús no hizo una multitud de discípulos, solo hizo 12. Para profundizar en 12 y dejar la semilla en una multitud. Pero esos 12 prepararon a otros, levantaron diáconos. Y después se levantaron otros y otros. Y hasta aquí llegó el evangelio. Y nosotros tenemos que entender, hay gente que no ha reseteado la mente y en vez de acoplarse, entender la visión y entender la palabra, vive quejándose, pidiendo que el pastor esté en todas las células y que el pastor esté en todos los cultos, en todas las reuniones, en todas. Que no es esa la visión. No es esa la visión. La iglesia hace discípulos. Todos participamos. Creamos una estructura para ser todos importantes. ¿No es mejor que en vez de llevarse la gloria a uno, se la lleven todos juntos? O mejor dicho, se la lleve Dios por el trabajo de todos juntos. No es mejor que el pastor va bien, la iglesia va bien, el pastor va mal, la iglesia va mal. No. La iglesia depende del conjunto de personas que la forma. Si individualmente no nos santificamos, la iglesia no tiene salud. Si individualmente cada uno va a su aire, la iglesia no tiene salud. Pero si individualmente buscáis al Señor, la iglesia en conjunto tiene salud. Y ahora lo vamos a ver eso ahora. Pero sobre todo ten en cuenta una cosa. Omitir el segundo mandamiento es pasar por alto el primero. Omitir el amar al prójimo es pasar por alto amar a Dios. Si no amas al prójimo, no amas a Dios. Dile al de al lado, ¿eso quién lo dice? ¿Quién lo dice eso? Porque si lo digo yo, pues dice, bueno, se le ha ido la olla. Se ve que no le ha dado de comer muy bien la pastora y se le ha ido la olla. Que no. Dios lo dice. Si no amas al hermano que tienes al lado, ¿cómo me vas a amar a mí que no me ves? Yo quiero servir a Dios, pastor. ¿Quieres servir a Dios? Sirve a tu hermano. Sirve a tu hermana. Porque aquel que hizo algo pequeño con mis hermanos, a mí me lo hizo, dice Jesús. Que lo dirá en el juicio, pero es el principio que hay en su corazón. Si a mí me lo haces, se lo estás haciendo a él. Si yo a ti te bendigo, se lo estoy haciendo el favor a él también. Porque él te escogió a ti, eres suyo. Si te hago el favor a ti y te bendigo a ti, estoy haciéndole el favor a él. Tenemos que servirnos unos a otros. Por amor y por obediencia. Por lo tanto, tenemos que ser y hacer discípulos. Ser y hacer. No te baste con decir, yo tengo mis estudios, yo tengo en mi casa una Biblia súper espiritual, se abre sola, se busca las páginas sola, tengo la versión esta, la otra, sé un montón, tengo un montón de estudios, yo soy un fiera. No te vale con eso. Tienes que ser discípulo y hacer discípulos. Tienes que poner tu granito de arena, no puedes ser un llanero solitario. Tienes que poner tu granito de arena en la iglesia para que se hagan discípulos. ¿Qué puedes aportar tú para que se hagan discípulos? Lo que tienes, apórtalo. Este patrón bíblico lo vemos desde el principio. ¿Qué crea Dios primero? Adán y Eva. La familia. ¿Y qué hace la familia? Criar hijos, corregirles, enseñarles, formarles, educarles. Eso lo hace porque le sale de dentro los padres. Yo, pastor, yo no sé esto de hacer discípulos, yo no sé. ¿Eres padre? ¿Eres padre? ¿Eres madre? Si eres padre o eres madre, ya lo has hecho con hijos.
ahora es hacerlo con otros. Se trata de, y si no lo hiciste de la mejor manera, la palabra te enseñará a hacerlo mejor. Pero está en nuestro ADN el compartir de lo que tenemos, el formar a personas, a otros, el influenciar a otros. En el ADN familiar ya Dios lo hizo. E Israel como nación tuvo que educar a un pueblo con las leyes. Jesús tuvo que educar y organizar a los discípulos y las multitudes. Pablo tuvo que levantar hijos espirituales. Timoteo, Tito, Aquila, Priscila. La iglesia ahora tiene que hacer lo mismo. Preparar a gente, formar a gente, corregir, exhortar, enseñar, dirigir. Porque la gran comisión no es tener cultos. La gran comisión es hacer discípulos. Amén. Amén. La gran comisión no es tener cultos. Yo me puedo gozar en un buen culto, pero un buen culto, gozarme en un buen culto, forma parte de un beneficio que tengo en la formación como discípulo, pero no aporta nada más de mi parte. Tener un buen culto está bien en la formación de discípulo, me anima, me motiva, pero incluso te digo que son pequeñas partes de mi formación. Porque la mayor formación está en un consejo, en una corrección, en una exhortación, en la oración, en la lectura, en el estudio. Eso es más importante que un culto incluso. ¿Me estáis entendiendo lo que digo? Se trata de entender la perspectiva que tenemos de la iglesia. La iglesia no está para entretener personas. La iglesia está para formar discípulos. La iglesia no está para hacer cantes que le gusten a muchos, que quieren vivir de buenos cantes y que vengan aquí a escuchar cantes y ponerme las 5 y ahora las 7 y hoy ponerme solomillo al Roquefort. La iglesia no está para entretener a nadie. La iglesia es una escuela para formar discípulos. ¿En qué momento Jesús lo veis vosotros diciendo, imagínate allí a Pedro, Jesús, me he traído la guitarrilla hoy, compramos 2 bocadillos y nos cantamos una alabancica y nos gozamos juntos, Jesús? ¿Podrían tener su tiempo así? Sí, claro que podrían tenerlo. Vamos a la playa, al campo, Pedro, hoy, que ha sido el día, y vamos a gozarnos. No, ay Dios. ¿Te imaginas allí cantando los discípulos? Haciendo una coreografía. Pero no se centró Jesús en entretener a nadie. Jesús fue subiendo el nivel progresivamente. Primero, Juan, manda a Dios, ¿no? Juan, venga, da el aviso, que viene. Que viene y el que viene después de mí. Y viene Jesús, ¡pum! Arrepentido, manada de víboras. Sin vergüenza, agarra farolas, cierra bares. Arrepentido. Y entonces cuando Jesús empieza a decir, ahora vengo, el novio se ha presentado, necesito un equipo conmigo para formarlo. Y se centra en formar ese equipo. El primer año, año y medio, los tiene, pero los deja ir, los deja venir. Los deja ir, los deja venir. De los 3 años. El último año y medio es mucho más intensivo. Ya a ir de 2 en 2, a sanar, a hacer milagros. Ya os pido más porque me tengo que ir y os va a quedar la responsabilidad a vosotros. Jesús, seguramente los discípulos dirán, ¿qué hacemos hoy? Mira, hoy ¿sabéis lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir al otro lado, a Gadara. En el medio nos va a provocar una tormenta. Vaya a desesperaros. Yo no voy a estar. No se lo explica, porque si lo explica pierde la gracia. Pero esto es lo que pasa. Un endemoniado, la samaritana, no paraban de ir por todos lados. No tenían una vida cómoda. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una esencia, un objetivo, una naturaleza de que sabía lo que buscaba intencionalmente y no era entretener a nadie. Él tenía un objetivo, él tenía una visión, se tenía que ir y tenía que preparar un equipo para que el evangelio corra a toda criatura. Si yo preguntara a los discípulos, Juan, Pedro, Jacobo, ¿no lo hubierais pasado mejor pegándoos comidas con la guitarrilla, alabanzas y eso, en vez de tanta exigencia? Sí, dirían seguramente sí, nos lo hubiéramos pasado mejor, pero el evangelio no se hubiera llegado a vosotros. Las iglesias que deciden hacer la iglesia de Cristo y la formación de Cristo con una visión y un objetivo,
requiere una exigencia mayor y no tanta diversión a veces, porque el trabajo es serio y las generaciones necesitan ser formadas. Entonces a veces estudio, podríamos hacer culto y que nos ministre pastor hoy, ¿no? Que vengo muy necesitado y nos ministra ahí cultico. Hay que estudiar, porque si no estudiamos no sabemos ni lo que creemos, ni a dónde vamos. Y hay que estudiar. Y el estudio es como dar a una roca, pam, pam, pam. Es semana a semana, semana a semana. Unos te gustan más, otros te gustan menos. Un día vienes cansado del trabajo y estás aguantando el ojillo, que uno se te cierra, otro se te abre. Pero cada uno tiene su lucha. Pero tú vas estudiando y se nota el tiempo que tú has estado estudiando. Se nota. Y yo quiero que la iglesia entienda que la iglesia no es un lugar de entretenimiento. Y eso, el tener clara la visión, te hace tener claro qué es lo que quieres y lo que no quieres. Qué es lo que necesitas y lo que no necesitas. Por eso, vendrán mucha gente, pero no se quedarán todos. Porque a algunos les interesará más otro tipo de evangelio más tranquilo, más light, sin la exigencia. Yo quiero ir al culto y ya está. Pero el que quiera ir más allá, el que quiera coger cosas de Jesús que a los hombres les sientan mal. Fijaros a Jesús, y lo digo con todo el respeto incluso a los hábitos, ¿no? Pero se acercó un hombre y le dijo, deja que entierre a mi padre y yo te sigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Dejar que los muertos entierren a sus muertos. Tenemos prisa. Tenemos prisa. Ese es el mensaje que le deja Jesús a ellos. ¿Qué mensaje es? No hay tiempo para llorar las penas. Vengo pronto. No hay tiempo para parar. Tenemos que trabajar. No podemos entretenernos en cosas del mundo y ya está. Pasamos de largo y seguimos. Porque tenemos que hacer la obra de Dios. Y tenemos que tener este sentido de urgencia. Porque somos influencia para los demás. Y mira lo que dice 1 Corintios 15:33. Dile al de al lado, persiste que queda un poco todavía. Mira lo que dice 1 Corintios 15:33. No erréis, no os equivoquéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A ver con quién te juntas, a ver qué hablas, a ver qué escuchas. Porque las malas conversaciones corrompen la cultura de discipulado en ti. Las malas conversaciones corrompen la visión que Dios tiene para ti. Te cambia, te bloquea el camino hacia el propósito, hacia el objetivo. Te cambia de perspectiva, te hace pensar de otra manera. Porque una mentira repetida 50 veces, al final parece verdad. Una mentira que te la están diciendo todos los días, al final parece verdad. La asumes, la asimilas y te hace dudar. Yo no conozco de nada al Nofre y me viene el Juanes todos los días. El Nofre es esto, y el Nofre en su casa, y el Nofre y el Nofre y el Nofre y el Nofre. Al final, la perspectiva que tengo yo del Nofre es lo que me ha contado Juanes. Porque no lo conozco más y me ha contado tanto que, aunque no lo quiera creer, es la imagen que tengo del Nofre. Cuando pienso en Nofre, me vienen esas malas conversaciones. Luego, si lucho por conocerlo, a lo mejor me llevo el derribar la barrera de que no era lo que me decía Juanes. Pero ahora ponte tú. Hay gente mala, sí, pero el diablo está ahí, ¿no? ¿No va a levantar el diablo personas para que te coman la cabeza para ver mal a ciertas personas? ¿No va a levantar el diablo estrategias para ponerte en círculos que te influencien para ver mal
tu iglesia, tu pastor, tu hermano, tu hermana, tu marido, tu mujer, ¿no va a preparar el diablo sabiendo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Hay que tener cuidado. ¿Dónde ponemos oído? ¿Qué conversaciones tenemos? Yo cogí hace muchos años un hábito, y es que cuando empiezan una cosa es que como pastor me venga la gente a decirme cosas, porque criticar es decirlo por ahí. Decir algo de alguien al pastor es para que el pastor corrija. Eso no es criticar. Pero como persona, ya no como pastor. Cuando te vienen a criticar, ¿a qué? No sé qué, no sé cuánto, mira, perdóname. Te coges, te tomas un café y se lo cuentas. O si no, que sepas que nada más salgamos de aquí se lo voy a contar yo. Otra de las cosas que me funcionó ya como pastor después, ¿sabes cuál era? Ha dicho aquel que no sé qué, ha dicho aquel que no sé qué. No pasa nada. Oye, fulano, Pili, ¿podemos vernos a las 7 en la panadería? Sí. Sandra, ¿podemos vernos a las 7 en la panadería? Por sorpresa se encuentran ahí. Sentaros, hombre, sentaros. Oye, mira, tú me has dicho esto y tú esto. Alguien miente, saquemos la verdad. Y la confrontación quita todas las tonterías. Así que hay que tener cuidadito con las malas conversaciones y con las mentiras. Mira lo que dice Lucas 6:40. Esas cosas funcionan bastante bien, de verdad. Algunos casi le han dado espasmos. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y dice la palabra en Efesios que nosotros, y en bastantes lugares de la Biblia, que nosotros buscamos ser hechos a la imagen del Hijo. No vamos a ser el Dios como Él, pero Él ha dado un testimonio, una forma de vivir, una forma de pensar, y ahora nosotros tenemos que copiarle, porque somos discípulos. ¿Sí o no? Y dice Primera de Corintios 5:6, si no lo quieren buscar, lo leo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pastor, yo malas conversaciones no. Pero es verdad que a veces está este hermano y esta hermana pues que pone a parir al hermano aquel, a la hermana aquella. Pero yo no entro, ¿eh? Yo no entro y a mí no me afecta. Mentira. Es mentira que no te afecta. ¿Quién ha descubierto alguna vez una semilla que no salga fruto de ella? La semilla tiene un fruto, ¿no? Si tú escuchas crítica, eso crece dentro de ti. Tú la escuchas, la recibes para adentro y empieza a crecer, porque las semillas crecen. ¿Qué tienes que hacer? Desecharlas. Un poco de levadura leuda toda la masa. Acuérdate que las pequeñas zorras son las que destruyen la viña. Me he quitado de todo, pero mira, resulta que, bueno, cuando nos reunimos, hablamos de cosas. Pues, a mí, se ha sentido descubierto. Suelta el demonio, suelta. Vomita. Es bueno que provoque eso. Mateo capítulo 13, no lo busques. Versículo 31 dice, habla del grano de mostaza. ¿Os acordáis del grano de mostaza? Por muy es el más pequeñito de todos. Pero dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Pero dale la vuelta. Si me dejo y dejo que me siembren pequeños granitos, que no pasa nada, puede destruir el propósito que Dios tiene conmigo. El propósito no se destruye, está ahí, que no vas a llegar a alcanzarlo. Por lo tanto, quiero hablarte de que discipular requiere ayudar a otros y de que estamos en un proceso de cambio.
Pero te quiero leer un versículo que, mira, no es porque sea yo, pero te lo voy a leer, ¿vale? Hebreos 13, 17. Te lo voy a leer, no lo busques, pero mira, dice, obedeced a vuestros pastores. Dice, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y como pastor diría, ¿para qué lo dices tú, no? Como pastor, pero es que quiero aconsejarte que te dejes aconsejar. Quiero aconsejarte que te dejes exhortar, que te dejes corregir, porque si eres orgulloso y no te dejas corregir, primeramente no vas a disfrutar del beneficio de la corrección. Y segunda, vas a provocar que, en este caso el pastor, no tenga la gana ni la alegría de ir a enseñarte o corregirte, porque es como que te expulsa para afuera, es como rechazar. Entonces no es provechoso ni para ti, ni para el pastor, ni para el líder, ni para la persona en general, hablando de participar todos. Tenemos que ser humildes y dejarnos tratar. Mira, soy joven y tengo mucho que aprender. Gracias a Dios llevo muchos años de pastor, pero te puedo asegurar que a mí me gusta escuchar a la gente y me gusta escuchar predicadores y me gusta leer libros y cuando me habla alguien, a mí me gusta escucharlo. Luego puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, pero no tengo la prepotencia de decir, tú me vas a contar a mí, yo ya lo sé. Yo quiero escucharlo. ¿Qué me tienes que decir? Dímelo, porque lo examinaré si lo necesito. No podemos tener prepotencia de creer que lo sabemos todo. Tenemos que tener humildad para escuchar y dejarnos corregir. Ahora bien, no significa que vayas a hacer caso a todo lo que te digan, porque si todo el mundo te habla, no todos tienen una visión correcta de las cosas. Y hay gente que te habla con su corazón, pero equivocado. No va a seguir el rollo. Pero tú dices, bueno, que Dios te bendiga, ¿no? Ya está. Le invita a un café, se lo pagas tú, que se vaya contento o lo que sea. Pero, pero sobre todo, necesitamos estar abiertos, yo a vosotros y entre vosotros, a que nos podamos enseñar y corregir los unos a los otros. ¿Y esto por qué te lo digo? Te lo digo por lo que te voy a comentar ahora, por lo que voy a aprovechar los 15 minutos o 20 que quedan, ¿vale? Porque para conseguir una cultura de discipulado necesitamos tener una visión concreta. ¿Qué es visión? Hemos dicho antes varias cosas. Una definición sencilla también. La visión es un retrato del futuro. Un retrato del futuro que tienes en tu mente que provoca que las personas tengan pasión por seguir trabajando. ¿Por qué me levanto cada día? Hay gente que dice, mis hijos son por lo que me levanto cada día. Conseguir pagar la casa es aquello que me hace levantarme cada día y luchar. ¿Qué es lo que te hace a ti levantarte cada día y luchar? Si tú no tienes un objetivo de alcanzar algo, cualquier lugar te lleva allí. Cualquier situación es buena, no pasa nada. Pero si tú quieres llegar a un propósito concreto, tú luchas cada día por intentar avanzar para llegar allí. Por eso la visión es un retrato del futuro que te produce la pasión para seguir caminando. Y al tener una visión, como trabajo, como iglesia, no solamente como personas tenemos un propósito que Dios tiene con nosotros, Dios tiene un propósito a nivel eclesial localmente también. No todas las iglesias son llamadas a lo mismo específicamente. Las iglesias locales en general son llamadas a llevar la gran comisión, pero específicamente hay iglesias que están perfeccionadas o trabajadas para trabajar en detalles que unas trabajan y otras no. Hay iglesias que trabajan mucho con la alabanza. Hay iglesias que trabajan mucho en la enseñanza. Hay iglesias el mover del espíritu. Hay iglesias cada iglesia tiene su punto fuerte y tiene el propósito que Dios ha puesto en ellos. Cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que entender la identidad nuestra como iglesia MDV, por ejemplo. Como iglesia Mensaje de Vida, ¿qué identidad podríamos decir que tenemos? Nosotros somos una iglesia que tiene características, teniendo que mejorar en todo, pero tiene características para trabajar la restauración de personas.
para poder enseñar el amor, las relaciones, el vivir una vida cristiana a través de la enseñanza, la obediencia, el poder desarrollar los dones para servir a Dios, el vivir una vida disciplinada en el Señor, el dar valor a cada persona, la aceptación a cualquiera, venga el que venga. Son características que esta iglesia tiene que a lo mejor otra no. No es mejor ni peor, pero tenemos que saber lo que tenemos y los faltantes que tenemos para seguir trabajándolo. Y tenemos que tener una identidad y saber a dónde nos lleva Dios. Esto es un discipulado integral. Cuando digo integral, ¿a qué me refiero? Completo, de todo, en conjunto. Integral habla de todo. El ser humano integral, alma, espíritu, cuerpo. ¿Vale? El discipulado integral conlleva eso, restauración. Los cultos, las enseñanzas, la lectura, la disciplina, la corrección, la exhortación, la adoración, el mover del Espíritu Santo, el servicio. Todo en conjunto produce una rueda, una dinámica para el discipulado integral de la persona. Para que la persona se forme para parecerse cada vez más a Cristo. Cuando yo tengo que ver, por ejemplo, ¿dónde me voy a congregar como iglesia? Yo no me fijo en el culto en sí solo. Me fijo en la doctrina, me fijo en las personas, en qué aceptación hay, en cuánto puedo crecer, en cuánto puedo desarrollar, cuánto puedo servir. Porque si todo está bonito, pero yo no crezco. Hubo algo bonito que escuchábamos ayer, ¿no? Que decía el predicador que estuvimos ayer escuchando, decía, hay gente que conoce al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, pero no conoce a su Dios. Y es una realidad. Yo me gozo en el culto. Buena alabanza, buena prédica. Bueno, ¿y tú qué experiencias tienes? ¿Y tú en qué sirves? ¿Y tú en qué creces? ¿Tú qué dones tienes? ¿A qué te llama el Señor? ¿Qué propósito tiene Dios con tu vida? ¿Qué está haciendo en tu familia? ¿Qué está haciendo en tu casa? ¿Tus niños se están contagiando del Evangelio? ¿Qué está pasando en ti? Nada, pero nos gozamos. Pues entonces no tiene sentido. Porque la iglesia no está para gozarse. La iglesia está para formar discípulos. Y formando discípulos nos gozamos. Pero cuidado, no cambiemos el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia es hacer discípulos. Y la gran comisión es ganar almas y hacer discípulos. Y cuando yo hablo de identidad MDV, me cojo el versículo 2 Timoteo 2:2. Es algo claro. Yo te preparo a uno, este a otro, este a otro. Pero también me cojo el versículo de Efesios 4:15-16, que dice que participamos todos en el crecimiento. Préstame atención los 10 minutos que faltan. Me voy a dejar introduciendo este tema para dejarlo para la semana que viene. Efesios 4:15-16, mira lo que dice. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Sabes lo que son las coyunturas? Las coyunturas permiten flexibilidad, que es lo que tenemos que tener los unos con los otros. Flexibilidad, no ser rígidos, porque si somos demasiado rígidos nos rompemos rápido, se desarrolla el odio, la ira rápido. Hay que ser flexibles, concertados por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Yo te ayudo, tú me ayudas. Yo te ayudo, tú me ayudas. ¿Cómo te ayudo yo si no tengo nada? El don que tenga, el servicio, lo que tengo, lo pongo al servicio de la iglesia. Y dice que se crece todo el cuerpo bien concertado y unido. Y dice, por favor, quiero que lo leáis para que no sea falsa doctrina del Moisés. ¿Qué dice ahí? Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Qué dice ahí después de la coma? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Se crece en Cristo cuando nos unimos, un mismo pensar, un mismo sentir, somos flexibles los unos con los otros. Ahora podemos ver unas cuantas cosas, nos soportamos, oramos, nos ayudamos,
pero sobre todo, cada uno pone lo que tiene, la actividad propia de cada miembro, y el cuerpo crece. Pablo utiliza la analogía del cuerpo. Fíjate, los que lleváis más tiempo lo sabéis, hay un versículo que cogimos y lo hicimos nuestro como parte de mensaje de vida, como un versículo que Dios nos habló para llevarlo impreso como en nuestro corazón como iglesia. Y es Isaías 58:10, que dice, y algunos entenderán por qué Dios hace años puso ese versículo. Dice: y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y seréis llamados reparador de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Eso Dios dio hace años para la iglesia. Hay una identidad y una visión que alcanzar. Hay un propósito como iglesia, pero se requiere, para que la iglesia crezca, dile al de al lado, la participación tuya. Necesitamos una visión que valga la pena vivir y, si es necesario, morir. Necesitamos una visión que valga la pena vivir y entregar cada parte y tiempo y dinero y talentos y dones de nuestra vida. Y eso es lo que queremos, sembrar en eso, tener esa visión para lucharla. Y cuando yo veo la Biblia que me habla Pablo en las epístolas paulinas, últimos 10 minutos y os dejo con la idea para seguir la semana que viene. Pablo dice, usa la analogía del cuerpo y usa el término alelón en griego. El término griego alelón significa unos por otros. Unos por otros. ¿Y qué quiere decir Pablo? Pablo está diciendo, señores, ¿sabes cómo crece la iglesia? Haciendo cosas unos por otros, amándoos unos a otros. La iglesia crece por la, que ha dicho Efesios 14:16, por la participación de cada uno de los miembros. Y la unión, la lealtad, la flexibilidad. ¿Y qué dice la palabra? Pablo viene a hablar de la actividad de unos a otros en positivo y en negativo. Habla en Gálatas y habla de las acciones y actitudes positivas en cuanto a las relaciones que son el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Pero es que también habla de las acciones de los unos con los otros en plan negativo. ¿Y de qué habla? De las obras de la carne. Fornicación, deshonestidad, mentira, un montón de cosas. O sea que la iglesia necesita tu participación, sí, pero tu participación requiere la responsabilidad de hacerlo viviendo en el Espíritu. Porque tu participación va a provocar una influencia o para mal o para bien. Tu participación va a provocar, fíjate, no te leo los versículos, pero te lo digo así, si alguno le da tiempo a apuntar y si no lo ve en el vídeo, para aprovechar los 5 minutos que quedan. Recurre Pablo durante todas las epístolas paulinas a un montón de actitudes de los unos por los otros negativas. Romanos 1:27, encendiéndose en lascivia los unos con los otros. Romanos 14:13, juzgándose los unos a los otros. Primera de Corintios 7:5, negándose el uno al otro. Gálatas 5:15, mordiéndose y comiéndose los unos a los otros. Consumiéndose los unos a los otros. Gálatas 5:26, irritándose los unos a los otros. Envidiándose los unos a los otros. Colosenses 3:9, mintiendo unos a otros.
Tito 3:3, aborreciéndose unos a otros. Santiago 4:11, murmurando unos de otros. Santiago 5:9, quejándose los unos de los otros. Esto lo hacían en la iglesia. ¿Qué provocaba la actitud de las personas? Quejándose, criticando, murmurando, dañando, consumiéndose. ¿Qué provocaba? Una iglesia enferma, una iglesia estancada, una iglesia bloqueando al Espíritu Santo, una iglesia donde no puede fluir la santidad, una iglesia donde no puede fluir la restauración, ni los milagros, ni el poder de Dios, porque no hay una participación buena de los unos a los otros. Pero te dejo con esto. Hay actitudes positivas que destaca Pablo de los unos a los otros. Romanos 12:5, ser miembros los unos de los otros. Fíjate lo que dice Romanos 12:10, mostrando amor fraternal los unos con los otros. Romanos 12:10, dando preferencia a los demás antes que a ti mismo. Romanos 12:10 repite, honrándose los unos a los otros. Romanos 12:16, unánimes, teniendo un mismo pensar y un mismo sentir. Romanos 13:8, amándoos los unos a los otros. Romanos 14:19, edificándoos los unos a los otros. Romanos 15:7, recibiéndoos los unos a los otros. Romanos 15:14, amonestándoos los unos a los otros. Romanos 16:16, saludándoos los unos a los otros. Primera de Corintios 11:33, esperándose los unos a los otros. Primera de Corintios 12:25, preocupándose los unos de los otros. Gálatas 5:13, sirviéndose los unos a los otros. Y así puedo seguir, sobrellevando las cargas los unos a los otros, soportándoos los unos a los otros, siendo benignos con los demás, estimándoos unos a otros, alentando al hermano, confesando vuestras ofensas, orando los unos por los otros, hospedándoos los unos a los otros, teniendo comunión los unos con los otros. ¿Por qué Pablo repite tanto aquí los unos con los otros? Término griego alelón. ¿Por qué? Porque Pablo tiene claro que las iglesias crecen por la influencia que tienen las personas a nivel individual, por la participación de las personas en la iglesia. Si las personas participan poniendo sus dones y amando al otro, soportando al otro, perdonando al otro, si tú como cristiano haces eso y cada uno de nosotros empezamos a influenciarnos participando de esta manera, la iglesia crece en santidad, en edificación, en restauración, en el mover del Espíritu, numéricamente. Pero si las personas no se perdonan, no se aman, no se soportan, no se bendicen, no oran los unos por los otros, la iglesia puede estar llena de gente, pero no moverse Dios. Tener buenas predicaciones y no moverse Dios. Tener buenas alabanzas y no moverse Dios. Porque la iglesia no crece con buenas alabanzas ni buenas predicaciones. Queremos en las iglesias buenas alabanzas y buenas predicaciones, pero no se crece con eso. Se crece con actitudes que vienen de cada uno de los miembros de la iglesia, que participan en la iglesia dando lo que tienen. Y tú no puedes dar lo que no tienes. Y por eso la Biblia habla en Gálatas 5:17, creo que es, tenemos que vivir en el Espíritu. Si somos del Espíritu, vivamos en el Espíritu. ¿Por qué tenemos que participar todos? Porque si el Cale perdona al Dani, si el Dani soporta al Lolo, si el Lolo honra al Antonio, si el Antonio bendice a la Susana, si la Susana ora por el Kenneth, la participación de todos juntos, los unos con los otros, de manera positiva, estando de trasfondo el Espíritu Santo, produce que el Espíritu sea el capitán del barco de la iglesia y que Dios se mueva en minoría o en mayoría, con más o con menos gente. Lo importante es que el Espíritu Santo se mueva. ¿Entendéis? Por eso termino.
Esto lo tocaremos, algunos de los que he dicho positivos, los explicaré la semana que viene. Honrar, bendecir, amar al prójimo, saludarse, cosas que voy a explicar según el término griego. Pero escucha bien, Pablo tiene claro que no crecen las iglesias porque Pablo es muy bueno. Pablo tiene claro que no crecen las iglesias porque Timoteo es muy bueno. Que no crecen las iglesias porque Tito es el mejor. Pablo tiene claro que se crece por la participación de todos. Por eso no podemos dejar de exigir vivir como discípulos. Porque si bajamos el nivel a que cada uno viva como quiera, no podremos ser nunca una iglesia saludable y fuerte que se edifica en el Espíritu. Hay que exigir vivir como discípulos. A unos les cuesta más, a otros les cuesta menos, unos van más lentos, otros van más rápido, pero ser discípulo es ser un imitador. No se trata de hacerlo bien o mal. Unos lo hacen mejor, otros lo hacen peor, pero Dios acepta a todos los que intentan imitarle. El problema es cuando tú te rindes y no quieres imitarle y quieres vivir tu evangelio a tu manera. Amén. Por eso os dejo hoy aquí, porque como estamos hablando de la cultura de discipulado, me van a quedar 2 clases todavía de cultura de discipulado. Para mí es muy importante hablar de esto. Son clases que no te van a entretener como la cristología, pero necesitas entender muchas cosas por qué se hacen y por qué no se hacen. Y cambiar el chip a veces en algunas cosas, porque tenemos que entender la perspectiva de iglesia que quiere Dios. La iglesia que Dios quiere para este tiempo no es una iglesia que coge un local y se gozan todos junticos dentro. Hay tiempo para gozarse, sí, pero eso no es la iglesia que conquista. La iglesia que conquista tiene que mirar hacia afuera. Tiene que aprender a tomar la responsabilidad de llevar el evangelio a todas las personas. Aprender la responsabilidad de preparar a los niños desde pequeños. Aprender la responsabilidad de dar estudios para que la gente cambie. Aprender la responsabilidad de que el Espíritu Santo no se deje de mover. Hay diferentes responsabilidades que tenemos y la responsabilidad no la tiene el pastor, la tenemos todos. Amén. Amén. La tenemos todos. Así que me gustaría que aprendiéramos de verdad, abriéramos nuestra mente y aprendiéramos a ser y hacer iglesia como Dios quiere. No como a lo mejor lo hemos hecho hasta ahora. Porque yo ya lo he hecho así y ya está. Vamos a hacerlo como Jesús pensó. Como Jesús lo creyó. Y Jesús creyó en una iglesia no estancada, no limitada, no irresponsable. Me siento y tú sabes que el que menos hace es el que más tiempo tiene para criticar a los que hacen. Y es el que no le parece bueno nada de lo que hacen los demás. Entretente en hacer. Pon tu mirada en trabajar. Pon tu mano en el arado. Ponte a trabajar. Verás que no tienes tiempo para tantas tonterías. Que te darás cuenta de cómo el Señor te va tratando en el camino. Vamos a ver si entre todos conseguimos, entre la enseñanza, entre que Dios habla, que Dios marca, conseguir tener un corazón de que se cree en la iglesia una cultura de discipulado donde todos pongamos nuestra parte y que la gente pueda cambiar realmente. Que no cambie de iglesia o de culto o de silla, que cambie de vida, que se produzca un nuevo nacimiento y cambie de vida. Y que todos puedan encontrar dentro del propósito general eclesiástico a donde vamos, puedan encontrar el propósito personal. ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? Hay un montón de hermanos que me van a ayudar a llegar a lo que Dios quiere hacer conmigo. Si yo hago lo que Dios quiere hacer conmigo, yo soy feliz.
No amargo la vida a lo de al lado, soy feliz yo. Eres feliz tú y somos felices todos. Pero sobre todo, el más feliz de todos, Dios. Porque si se hace lo que Él quiere que se haga, entonces Dios está contento. Yo creo, sinceramente, que si Jesús hoy bajara a las iglesias, yo creo que iba a sacar el látigo fuerte en muchos lugares y no iba a dar porrazos por bastantes lugares. Porque no se está haciendo lo que Él dijo que se hiciera. Nos hemos acomodado. Y hay que ir, en el último tiempo hay que ir a hacer lo que Él dijo que teníamos que hacer. Y eso va a llevar a renunciar a cosas que nos gustan de la comodidad. Pero que hay que hacerlo. Porque yo creo que Pedro, Juan y todos hubieran querido estar más con la mujer y hubieran querido estar más con la familia y comiendo buenos entrecós, pero Jesús lo llevó a la incomodidad. Y a lo mejor Dios nos quiere sacar de la comodidad y vivir para Él, por Él, aunque cueste salir del estilo de vida que yo estoy buscando, cómodo y tranquilo. Yo no sé cuánto tú le das a Dios. Yo voy a hacer muchas cosas mal, porque hago muchas cosas. Entonces, contra más cosas haces mal. Más oportunidad tienes de hacer cosas mal. Yo voy a hacer muchas cosas mal, pero yo te digo una cosa. Cuando yo esté delante de Dios, yo le voy a decir, he metido la pata un montón de veces, pero no he dejado de intentarlo. Yo no he parado. Yo he estado haciendo. Tú tienes que ver qué estás haciendo para Él. Porque Dios no tiene en cuenta si tú estás dándolo todo y te equivocas, te da un abrazo y te da fuerza. Si estás luchando. Pero por miedo a equivocarte no lo hago. Y si lo hago mal, no lo hago. Y por comodidad no lo hago. Tú te verás con Dios. Yo aquí aviso y a veces tengo mala sombra porque estoy dando estacazos. Pero no, es porque quiero que hagas la obra de Dios, que desarrolles el propósito de Dios. Porque si no acabarás amargado, perdido en una silla, planteándote dejar el evangelio, porque la rutina te lleva a eso. Mientras que encontrar el propósito de Dios te hace levantarte con pasión todos los días y decir, Señor, quiero seguir luchando por lo que tú me has dicho que haga. Así que vamos a ponernos las pilas, vamos a trabajar y vamos a desarrollar una cultura de discipulado, que salgan discípulos y discípulas para servir al Señor. Amén. ¿Qué os parece si nos ponemos en pie ahí donde estás?